Buenas, soy Romina Alzugaray del Centro de Investigaciones Pesqueras y voy a presentarles la utilización de modelos bioeconómicos para orientar la gestión futura de las pesquerías multiespecíficas en la región suroriental de Cuba. Las pesquerías cubanas son una fuente importante de alimentos, de ingresos nacionales y extranjeros, así como de medios de vida. En la zona económica exclusiva de Cuba pescan alrededor de 4.300 embarcaciones, divididas en tres categorías fundamentales: la flota estatal, la flota privada y la pesca recreativa. Solo las dos primeras realizan pesca comercial. Los desembarques se pueden dividir en peces, langostas, moluscos, camarones y otras especies. Los peces, aunque representan los mayores volúmenes en los desembarques, la langosta espinosa es la especie más importante desde un punto de vista económico. La pesquería de peces es una pesquería multiespecífica donde se capturan juntas más de 150 especies. Además, se utilizan varios tipos de artes de pesca, como las redes de enmalle, los palangres, las nazas, el cordel y el anzuelo. Por estas razones es una pesquería muy difícil de evaluar y manejar. El archipiélago cubano está dividido en 4 grandes zonas de pesca. Para los peces, la zona A es la zona más importante, ya que de allí se obtiene el 44% de los desembarques totales. Desafortunadamente, las capturas han disminuido en los últimos 30 años, lo cual puede atribuirse a degradación del hábitat, incrementos en el turismo, desarrollo costero, y el factor más importante es la sobreexplotación. Hasta la fecha, el manejo de estas especies ha sido mínimo. Por ello, nos proponemos evaluar diferentes estrategias de manejo para las pesquerías multiespecíficas cubanas. Desde hace algunos años, la ONG Environmental Defense Funds ha trabajado junto con el Centro de Investigaciones Pesqueras de Cuba y otras instituciones para aplicar el modelo Upside Model desarrollado por Costello y colaboradores en el 2016 a las pesquerías multiespecíficas cubanas. De una manera muy resumida, los pasos a seguir han sido los siguientes. Primeramente, se aplicó el modelo basado solo en capturas KCMCY, utilizando parámetros de historia de vida y vulnerabilidad a la pesca de 34 especies de peces para obtener estimados de captura máxima sostenible, de biomasa y de mortalidad por pesca actuales de cada especie relativas a la captura máxima sostenible. Con estos estimados se aplicó un modelo bioeconómico para obtener como resultados finales 3 salidas: biomasas, capturas y ganancias, teniendo en cuenta diferentes intervenciones de manejo basados en los estimados actuales de estatus de estas especies, incluyendo además salidas para 3 flotas diferentes: la flota estatal, la flota privada y la pesca ilegal. Primeramente vamos a ver las proyecciones a largo plazo de las 3 salidas principales: biomasa, captura y ganancia, donde podemos ver en el eje de las X el tiempo a proyectar, donde el año 0 es el año actual a partir del cual se partió la proyección, hasta 50 años. En el eje de las Y podemos ver la biomasa, mientras que las capturas se pueden ver en el tamaño del símbolo. Menor es el símbolo, menores son las capturas, y las ganancias en la coloración. Los colores rojos anaranjados muestran menos ganancias, y si tiende hacia el morado y el azul hay un incremento en las ganancias. Bajo 3 estrategias de manejo. La primera estrategia, BAU, es aquella donde las pescas estatal y privada pescan en todo el horizonte de tiempo con la mortalidad por pesca que lo hacen actualmente. La estrategia FMCY, donde la mortalidad por pesca se fija en todo el horizonte de tiempo igual a la mortalidad por pesca necesaria para obtener un rendimiento máximo sostenible. Y la estrategia FMY, donde la mortalidad por pesca se fija igual a la mortalidad por pesca para obtener un rendimiento máximo económico. Para todas las estrategias, si existía pesca ilegal, se consideró en acceso abierto. Además, se tuvieron en cuenta 2 escenarios de manejo. Un primer escenario considerado el mejor escenario, donde no existe pesca ilegal y se aplican incentivos económicos. Y un segundo escenario donde no existe pesca, y un peor escenario donde sí existe pesca ilegal y no hay incentivos económicos. ¿Qué podemos ver en los resultados? Primeramente, la biomasa.
se observa una ligera recuperación de la biomasa en todas las estrategias, incluso en sus peores escenarios. Claro, cabe señalar que aquellas estrategias con enfoque más precautorios tienen una mayor recuperación, donde las especies incluso logran llegar a niveles sostenibles. En cuanto a las capturas, para todas las estrategias y todos los escenarios disminuye a largo plazo, o la recuperación o el aumento que hay es muy poco, lo cual se compensa con las ganancias, que si aplicamos incentivos económicos en los mejores escenarios se observan cómo es posible incrementar las ganancias por encima del 50%. Pero en aquel peor escenario las ganancias disminuyen, lo cual demuestra la importancia de eliminar la pesca ilegal, ya que afecta tanto la biomasa como el volumen de captura y la ganancia obtenida. Para analizar el estatus de las especies, tanto actual como proyectado a 50 años, utilizaremos la representación gráfica de Cobe, que nos permite ver una relación entre un estado de agotamiento y de sobreexplotación de las especies, donde por el eje de las X se representa la relación entre la biomasa poblacional y la biomasa necesaria para llegar a un nivel sostenible, mientras que por el eje de las X podemos ver la relación entre la mortalidad por pesca que están sufriendo y la mortalidad por pesca necesaria para obtener capturas máximas sostenibles. Si la relación entre las biomasas se encuentra por debajo de 1, las poblaciones están agotadas. Y si la relación entre las mortalidades por pesca está por encima de 1, las poblaciones están siendo sobreexplotadas. ¿Qué podemos ver? En el estado actual, todas las especies se encuentran agotadas, ya que sus biomasas están por debajo del nivel sostenible. Y la mayoría está sufriendo sobreexplotación porque las tasas de mortalidad por pesca están por encima de los niveles sostenibles a los que pueden ser sometidos. ¿Qué podemos ver? Al proyectar bajo las 3 estrategias de manejo, podemos ver como en BAU, aquellas especies que estaban sufriendo actualmente bajas tasas de mortalidad por pesca tienden a recuperar sus poblaciones a niveles sostenibles, pero aquellas que tienen altos niveles de mortalidades por pesca van a seguir estando agotadas, incluso van a incrementar sus tasas de agotamiento. Mientras que bajo las estrategias FMCY y FMY es posible recuperar a niveles sostenibles la mayoría de las poblaciones. Aunque cabe señalar que para el peor escenario en ambas estrategias, aquellas especies que sufren altas tasas de pesca ilegal van a continuar con poblaciones agotadas y con niveles altos de sobreexplotación. Como las pesquerías multiespecíficas están compuestas por muchas especies, una manera de viabilizar el manejo sería agruparlas por canastas según determinadas características de cada una de ellas. Por ejemplo, una posibilidad sería, según el hábito, especies demersales y especies pelágicas. Tenemos entonces 2 canastas, una canasta para los demersales y una para las pelágicas, y dentro de cada una de ellas podemos escoger alguna especie o algunas especies indicadoras para poder enfocar la evaluación en esta y poder ver el efecto de las estrategias de manejo. Por ejemplo, Viajaiba y la sierra. Al ver los resultados para una especie específica podemos ver mucho más detallado cada uno de los parámetros. Por ejemplo, la Viajaiba. Podemos ver el estatus de esta especie bajo las 3 estrategias de manejo y además podemos desagregar las capturas y las ganancias tanto por flotas estatal y privada como por pesca ilegal, donde podemos ver cómo en un mejor escenario la Viajaiba tiene posibilidades de recuperarse al eliminar la pesca ilegal, pero si no eliminamos la pesca ilegal podemos ver cómo bajo ninguna estrategia de manejo la recuperación es posible, ya que las capturas por pesca ilegal aumentan muchísimo, lo cual provoca una disminución tanto de las capturas legales, de la biomasa, como de las ganancias de esta pesca. Mientras que los resultados para la sierra, que aunque es una especie de alta vulnerabilidad, está siendo sometida a una baja incidencia de la pesca ilegal, se puede ver cómo los resultados para ambos escenarios son muy similares y muestra recuperación posible para las estrategias más precautorias como FMCY o FMY. Los próximos pasos y recomendaciones serán crear estas pequeñas canastas de peces agrupando las especies
según sus características y los artes de pesca utilizados para capturarlos, y seleccionar las especies indicadoras dentro de cada una que nos permitan evaluar los efectos de las diferentes alternativas de manejo y los impactos sobre las especies asociadas. Además, modificar el modelo teniendo en cuenta la variabilidad climática dentro de los diferentes escenarios de manejo. Incrementar la lucha contra la pesca ilegal y mejorar el sistema de información de capturas y esfuerzos. Introducir además las medidas de manejo en esta área y extenderla al resto del país para poder disminuir el impacto de la pesca sobre las poblaciones explotadas. Muchas gracias. Buenos días. Para facilitar la comprensión de esta presentación por la audiencia angloparlante, el texto de las diapositivas está en inglés. La mayoría de las pesquerías no evaluadas y pobremente manejadas se encuentran en las regiones tropicales. Muchas de estas pesquerías capturan numerosas especies. Esto provoca que la aplicación de métodos de evaluación y manejo pesqueros de aguas templadas basados en unas o pocas especies no son factibles. La regulación de la presión pesquera como un todo es la mejor alternativa en ambientes tropicales para optimizar los beneficios ecosistémicos y proporcionar sustentabilidad biológica, social y económica. Los métodos de evaluación que usan la densidad de biomasa de peces dentro y fuera de las áreas marinas protegidas son una opción para controlar las capturas y regular la mortalidad por pesca. La tasa de densidad de biomasa es un indicador listado de los stocks pesqueros donde la densidad de biomasa dentro de las áreas marinas protegidas es la mejor representación posible de las condiciones prístinas, comparada con la densidad de biomasa de la zona pesquera. En este estudio usamos el método de evaluación de tasa de densidad de biomasa de áreas marinas protegidas para estimar la densidad de biomasa de peces a lo largo de un gradiente de implementación de las regulaciones pesqueras y aportar información sobre los efectos de la pesca en los peces y su potencial de recuperación. Información de alto valor para el manejo pesquero. Jardines de la Reina se extiende al sureste de Cuba por más de 100 kilómetros y se encuentra entre 50 y 100 kilómetros de numerosos puertos pesqueros. Jardines de la Reina estuvo abierta a la pesca hasta 1996, cuando alrededor de 1000 kilómetros cuadrados fueron declarados como reserva marina, donde solo se permitía la pesca recreativa turística y la comercial del año. En 2010, todo Jardines de la Reina fue declarado como parque nacional, manteniéndose las mismas cantidades pesqueras, pero incrementándose el patrullaje coordinado entre la pesca, el turismo y la administración del parque nacional. Por más de 20 años se han realizado investigaciones científicas en 8 zonas seleccionadas a priori de acuerdo a niveles de protección y accidentes geográficos como los canales que las separan. Esta serie de datos tan amplia en el tiempo hacen que Jardines de la Reina un polígono natural de extraordinario valor para estudios como este. Esta investigación se colectaron datos de 24 arrecifes frontales y 13 especies focales de peces, principalmente de las familias de los meros, los pargos y los bureles. Aunque los métodos presentados en este trabajo son complejos, estos son solo necesarios para evaluar científicamente el método de tasas de densidad de biomasa. El uso de la densidad de biomasa en un gradiente de implementación de la regulación pesquera es bastante sencillo y por tanto apropiado para su implementación. Para establecer científicamente los niveles de implementación de las regulaciones pesqueras usamos 6 parámetros: protección legal, si se encuentra protegido o no; intensidad pesquera a partir del criterio de expertos, desde muy baja hasta alta; nivel de aplicación de la ley, conocido en inglés como enforcement; criterio de expertos, desde muy bajo hasta alto; el esfuerzo de pesca, expresado en días más por año; las horas de patrullaje, expresado en horas semanales; y la distancia del puerto más cercano, expresado en kilómetros. Observe que la protección legal, la intensidad pesquera y el nivel de aplicación de la ley han cambiado a lo largo del tiempo y entre las zonas, como se muestran por los diversos colores de la figura. Por ejemplo, en la zona 4, la intensidad pesquera ha cambiado desde alta en los 90 hasta muy baja después del 2010. El nivel de aplicación de la ley desde muy bajo en los años 90 hasta alto a partir de los años 2000. Y la protección desde no protegida en 1996 a protegida a partir de ese año. De forma general, el año 2010 marca los cambios más dramáticos de los parámetros para todas las zonas. También han cambiado a lo largo del tiempo las zonas, el esfuerzo de pesca y las horas de patrullaje, como se observa en las figuras. Por ejemplo, la zona 4 recibió cientos de horas de pesca en los años 90 y pocas horas de pesca en los años 2000. Y también desde pocas horas de patrullaje por semana en los años 90 hasta alrededor de 70 horas a partir del año 2010. Nuevamente, de manera general, el año 2010 marca un cambio más dramático de los parámetros para todas las zonas.
En el caso de la distancia del puerto más cercana, la zona 1 es la más cercana, seguida por la zona 2, con la zona de la 3 a la 8 siendo las más alejadas. Con la información de los parámetros de implementación a lo largo de las zonas y los años, se realizó un análisis escalado multidimensional endométrico. Este análisis reveló varios agrupamientos. Entre los años 96 y 2000 se observan 5 grupos. El grupo 1, donde convergen las zonas 1 y 2, el grupo 2, donde solo se encuentra la zona 3, el grupo 3, donde solamente se ubica la zona 4, el grupo 4, donde se reúnen las zonas 5 y 6, y el grupo 5, donde quedan unidas las zonas 7 y 8. En los años 2010 y 2017 se observan también 5 grupos, algunos iguales, pero otros diferentes al periodo de 1996-2010. Los grupos 1, 2 y 3 enmarcan las zonas 1, 2 y 3 respectivamente. El grupo 4 reúne las zonas 4, 5 y 6 y el grupo 5 mantiene dentro de ellas las zonas 7 y 8. Basado en los grupos antes y después de 2010 y la evaluación de los parámetros relacionados con estos grupos, a las zonas en cada periodo se le asignaron 4 niveles de implementación: no implementación, implementación baja, implementación media e implementación alta, como se muestran los mapas correspondientes a cada periodo. Una vez establecidos los niveles de implementación en espacio y tiempo, los datos de densidad y biomasa fueron asociados a dichos niveles para evaluar la influencia del gradiente de implementación en los peces y calcular las tasas de densidad y biomasa entre esos niveles. La biomasa total promedio incrementó a lo largo del tiempo en todos los niveles de implementación. Las mayores biomasas se observan en el nivel de implementación alto. Los incrementos mayores se observan entre los años 2013 y 2017, presumiblemente un resultado de las regulaciones pesqueras a partir de la prohibición del chinchorreo y los tranques y el reforzamiento del patrullaje coordinado a partir de la aprobación del Parque Nacional. Aquí se muestran las tasas de biomasa entre pares de niveles de implementación para todas las especies total y una especie como ejemplo. En el caso de los organismos máximos, pez, perro o fish. Las tasas se calculan dividiendo un dato de densidad o biomasa de un nivel de implementación más bajo por un dato de un nivel de implementación más alto. Las líneas discontinuas muestran el valor 1 de la tasa para usarse como referencia. Como se espera que la biomasa a mayores niveles de implementación sea mayor que a niveles menores de implementación, el resultado esperado de la tasa es menor que 1. Ese es el caso de la mayor parte del tiempo en la mayoría de los casos que esta diapositiva, tanto para la densidad, para la tasa de biomasa total como para la del pez en particular. De esta misma manera se comportan 7 de las 12 especies y la tasa de densidad también sigue el mismo patrón. El análisis permutacional de varianza multivariado arroja que la aplicación de la ley es el parámetro que más influye en la biomasa y densidad de peces en jardines de la reina. La intensidad de pesca influye en la biomasa, pero solo marginalmente en la densidad. Este resultado sugiere que el control de la presión pesquera a través de la aplicación de la ley, o en su lugar el acatamiento consciente de estas leyes, son necesarias para la respuesta positiva de las especies locales. La influencia de la aplicación de la ley es también evidente a nivel de especies individuales. La biomasa de la mayoría de las especies es más alta en los niveles superiores de aplicación de la ley. La única clara excepción es el Carnalatus, el gallego, el Horse Jack, un jurel que debido a su gran movilidad y conducta gregaria no responde de la misma manera a la protección. Las tasas de biomasa total de peces fluctúan entre 0.4 y 0.8 y las tasas de densidad total de peces fluctúan entre 0.48 y 0.88 en jardines de la reina. Esto indica que este sistema puede ser considerado como de bajo riesgo al cambio ecosistémico, teniendo en cuenta que los cambios están asociados a tasas entre 0.5 dominados por corales y 0.3 dominados por macroalgas. Estos resultados de jardines de la reina sugieren que en pesquerías de arrecifes coralinos con pocos datos, la tasa de densidad y biomasa pueden ser usadas para guiar el manejo sobre bases precautorias. Como punto de referencia para el manejo sostenible de las pesquerías en arrecifes coralinos, sugerimos usar las tasas de densidad y biomasa promedio obtenidas por las jardines de la reina, valores entre 0.6 y 0.7, mayor que el punto de referencia para la captura máxima sostenible de pesquerías de varias especies, que es de 0.5, siguiendo un enfoque precautorio. A partir de los resultados obtenidos podemos concluir que los gradientes de implementación de regulaciones pesqueras en áreas marinas protegidas pueden ser usados para guiar el manejo de la pesquería usando las tasas de densidad y biomasa. El uso de los gradientes de implementación de regulaciones pesqueras en áreas marinas protegidas
protegidas como complemento de otros enfoques de evaluación y manejo, podría expandir grandemente el número de pesquerías que pueden ser evaluadas y manejadas científicamente. Los autores queremos agradecer a Avalon Marlin por el apoyo a la investigación científica en Jardines de la Reina y su labor incesante en la protección de esta joya de la naturaleza cubana, aún en los momentos más difíciles como la actual pandemia. Así el IDF por su compromiso con la ciencia y el manejo sostenible. A los organizadores de Cuba Ambiente por permitirnos compartir este estudio. Gracias. Hello, my name is Jake Kreitzer, and I'd like to thank you for joining my presentation today. And I'd especially like to thank the organizers of Cubambiente for the invitation to be part of this important conference. I'm going to be discussing a study that I began with some of my colleagues when I was with the Environmental Defense Fund and have continued in my new position with the Northeastern Regional Association of Coastal Ocean Observing Systems that has been a collaboration with our partners at SEEP. The context for this study is the really important challenges that face many fisheries in the developing tropics. This is where biodiversity is typically greatest, especially in nearshore habitats, but food security and nutritional demands are also typically quite high. At the same time, livelihood alternatives are often very limited in these regions, as is the science and management capacity needed to build sustainable fisheries. Now, to face these challenges, a number of important policy drivers are emerging that strive to find a balance between biodiversity conservation and socioeconomic needs. A really good example is the new national fisheries law in Cuba that creates a stronger mandate for science-based management of fisheries. And I think we're going to see similar initiatives emerge from the post-2020 framework of the Convention on Biological Diversity over the next decade. So within this context, the objective of our study was to see if we could determine how to optimally allocate different management approaches for species in a high diversity, multi-species finfish fishery. The tool we used primarily in the study is known as Productivity Susceptibility Analysis, or PSA. Very briefly, PSA is a semi-quantitative rapid assessment tool that aims to evaluate the overall vulnerability of each species in a fishery on the basis of two dimensions. First of all, its inherent biological productivity as measured by things such as longevity, maturity, and other life history traits, and also its susceptibility to overfishing, which is really trying to look at interactions between the species and fisheries, considering factors such as the overlap between the species range and fishing grounds, the morphology of the species and how that affects its vulnerability to fishing gears, certainly its economic value and other factors. And so for each species, we score each of these productivity and susceptibility attributes on a scale of 1 to 3, calculate the overall mean productivity and susceptibility scores, and then plot those. And where each species sits in that productivity and susceptibility space gives us an indication of its overall vulnerability. We used a PSA that was conducted for fisheries in Cuba as the basis for this study. This PSA emerged out of a pair of workshops that were held back in 2013 and 2014 and eventually resulted in a publication in the Bulletin of Marine Science in 2018. The study conducted a PSA for a suite of finfish species for each of Cuba's 4 fishery management zones to look at geographic comparisons and vulnerability. But for this study, we focused on the PSA for Zone D, or the northeast shelf of Cuba. And we took the PSA for Zone D and divided it up into 4 quadrants that gave us 4 different vulnerability tiers, including a high vulnerability tier, a low vulnerability tier, and then 2 sub-tiers of moderate vulnerability. And when we looked at the species within each of these vulnerability tiers, we found, perhaps not surprisingly, that the highest vulnerability species were the really high value sport fish and food fish, for which we're probably going to need to be relying on single species quotas or other harvest controls
tailored to their unique biology and status in order to ensure sustainable fisheries. At the other end of the spectrum, and perhaps counterbalancing that demand, the lowest vulnerability species were mostly incidentally caught, non-target species of very low value, for which we might not need much management at all, as long as we had sufficient monitoring to ensure that they weren't slipping through the cracks and that their stock status remained reasonably healthy. In between, in the moderate vulnerability tiers, one of the sub-tiers was comprised of many schooling pelagic species. So these were generally very high productivity species with similar life history traits that could form the basis of a multi-species complex that would sort of lighten some of the burden of conducting stock assessments and developing management measures by letting us address many species simultaneously. The other end of this tier, the reef fishes that were lower in biological productivity, but also lower in susceptibility to overfishing, could potentially be managed effectively by a spatial management strategy. Looking more closely at the species within each of those tiers led us to make a few adjustments, but ultimately develop our first candidate management strategy that had 10 species slated for single species quotas or other harvest controls, 10 species that could be placed into multi-species management complexes, including one that was a group of very small schooling pelagic species, and another that was all members of the Carangid family, the Jackson trevallies. And then another 10 species that we felt could perhaps be managed well by spatial protection, and only 4 species that we thought we could perhaps not implement much in the way of management measures, but monitor them closely to make sure that their status remained healthy. Now, one thing about this candidate strategy was that it might be leaning a bit too much on single species management strategies for a newly developing multi-species finfish fishery management plan like those being developed in Cuba. So to think about how we could alleviate this burden, we looked at Cuba's very ambitious marine protected area policy that aims to have 25% of the insular shelf within MPAs. And so we asked whether this could be an opportunity to manage more species without having to rely so heavily on single species measures. So when we took those higher vulnerability, primarily reef fish species out of the single species management complex and moved them over to the spatial protection category, we were left with only 3 species that would be slated for single species management. So that could be a much more manageable load for a newly developing fishery management plan. But now we had 15 species for which we were going to be relying on spatial management. And that could represent the pendulum sort of shifting too far in the other direction and maybe asking too much of the spatial management strategy. So to figure out how we could alleviate that load, we looked at the composition of species there and identified a group of 6 kind of reef mesopredators. So these were mostly snappers and 1 grunt that we felt could perhaps form the basis for a new multi-species complex. 2 other snapper species we actually thought should perhaps move back to the single species management category by virtue of their very unique life history and ecological traits. So that led to the development of a 3rd candidate management strategy that lightened the spatial protection load down to 7 species, increased the single species management category to 5 species, and now had a total of 18 species slated for management in multi-species complexes, including this new reef mesopredators complex. So to summarize what we've done, first of all, we're trying to confront this problem of high diversity fisheries that are in data and capacity limiting settings, which presents real challenges for conservation and sustainable development. To do this, we used a PSA for Cuba to develop 3 candidate management strategies, each of which tries to achieve different objectives
while involving different inherent trade-offs. Now, these are not necessarily alternatives. They actually could represent different stages in the evolution of a management program as resources and policies change. And we might also consider other analytical tools alongside PSA, such as climate vulnerability assessments and bioeconomic models to help inform some of these decisions. And that's my presentation for today. Thanks again for your attention, and my best wishes for a successful conference. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de poder contarles acerca del trabajo que estamos realizando para poder aplicar un enfoque multiespecífico y ecosistémico en el manejo de las pesquerías de pequeña escala, en particular ejemplos que les vamos a dar de el archipiélago de Juan Fernández y de la región de los ríos. Esto nace hace muchos años atrás, en el año 2017, cuando EDF lanza el proyecto de la red de aprendizaje en Chile para pesquerías artesanales. Este proyecto se basa en que cuando tenemos desafíos como sociedad que son tan grandes y que obviamente no pueden ser solucionados por una persona, por una institución, sino que deben ser abordados por el conjunto de la sociedad, las redes de aprendizaje se preocupan de traer a distintos actores que trabajan en un sistema para poder trabajar juntos en estos grandes desafíos y al mismo tiempo construir capacidades en las necesidades que ese sistema requiere. Bueno, y este es el caso de la red de aprendizaje para pesquerías de pequeña escala en Chile, donde en 2017 hicimos un análisis en pesquerías de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, de los planes de manejo en zonas de libre acceso, en los espacios costeros marinos de pueblos originarios y en los que nosotros llamamos los peces olvidados, que son aquellos peces importantes para las comunidades costeras, tanto por subsistencia como para su economía local, pero que al no tener grandes desembarques, hoy en día se encuentran sin medidas de manejo ni planes de manejo. Bueno, hicimos un análisis de los actores que trabajan en estas pesquerías, que pertenecen tanto al mundo de la pesca, a la academia, al gobierno, ONGs y consultoras, y los invitamos a ser parte de la red de aprendizaje para poder juntos compartir información, identificar los principales desafíos, construir capacidades en estos desafíos y buscar soluciones juntos. Es así que junto a cerca de 50 personas formamos la red de aprendizaje e identificamos juntos que el comanejo, la pesca ilegal, comercialización y cadenas de valor, comunicación y difusión, monitoreo y análisis de datos, impactos ambientales y estrategias de mitigación eran los desafíos y los temas que más le interesaban a los miembros de la red. Entonces, desde el año 2017 hemos realizado talleres en distintos lugares de Chile, donde hemos construido capacidades en estos temas, como por ejemplo el taller de Valdivia, donde enseñamos a los participantes de la red a construir planes de manejo, o en el caso del taller de Ancud, donde abordamos el comanejo, tuvimos la presencia del profesor Omar de Feo, y donde de distintas pesquerías a lo largo de Chile. Por otra parte, hicimos un taller en Viña del Mar, específicamente en Valparaíso, donde trabajamos mercados, cadena de valor y trazabilidad, y aprendimos mucho acerca de la comercialización de los productos del mar y los desafíos para poder que los mismos pescadores puedan comercializar sus productos sin intermediarios. Y en Iquique nos juntamos a aprender acerca de sustentabilidad y liderazgo en pesquerías artesanales. Fue en el taller de Iquique en que los miembros, después ya de varios años de trabajo en conjunto, decidieron empezar a trabajar en temas más específicos. Y por esto que el sexto taller, que fue el año pasado, cuando ya estábamos en pandemia, se trató de construir nodos de trabajo que los mismos participantes de la red propusieron, como los peces olvidados, los moluscos, las macroalgas, la transferencia tecnológica, mujeres en pesquerías artesanales, cadenas de valor, crustáceos e incubadora de líderes. Ahora, este año hemos estado trabajando en apoyar cada uno de estos nodos y también la red de aprendizaje ha estado apoyando a los pescadores en generar experiencias de aprendizaje en temas que les son muy importantes,
como por ejemplo, ellos sueñan con que Chile tenga un Ministerio del Mar. Entonces la red de aprendizaje organizó un seminario internacional para poder discutir qué tipo de institucionalidad un país necesita, cómo se elige esa institucionalidad y qué sería lo mejor para Chile. Este seminario tuvo mucha audiencia a lo largo de Chile de muchas comunidades pesqueras, federaciones y sindicatos. Y bueno, la conclusión fue que el tipo de institucionalidad que un país debe tener depende de una buena gobernanza, en el fondo de lo que las personas que trabajan en el mar quieran y lo que también el gobierno quiera, y qué prioridad se le da al mar en el país. Aparte, durante estos años hemos ido conversando acerca de que es muy importante el manejo pesquero. Es fundamental contar con planes de manejo para las pesquerías y que los grandes desafíos parten porque tenemos muy pocos datos. En general, existen mucha información sobre las grandes pesquerías que tienen grandes desembarques, que en el caso de Chile, por ejemplo, es el jurel o la sardina, pero para las pesquerías de pequeña escala, en las cuales trabaja la red, hay muy pocos datos y podríamos decir que son pesquerías de data pobre. Por otra parte, el enfoque hacia el manejo pesquero ha sido constantemente monoespecífico, cuando sabemos que casi no hay pesquerías monoespecíficas. En general siempre se saca más de una especie cuando se está pescando. Y esto puede tener consecuencias, ya que no se puede pescar a la misma tasa a todas las especies porque tienen diferentes productividades y diferente susceptibilidad a la pesca. Por otra parte está el cambio climático, que sabemos que está impactando a las pesquerías y que probablemente vamos a ver cambios en los rangos y en la productividad de las especies que son importantes. Y es por esto que cada vez se hace más importante implementar el enfoque ecosistémico cuando queremos hacer manejo pesquero, porque no solamente tenemos que considerar a las especies y al ecosistema en su completo, sino que aparte tenemos que pensar en las personas que dependen de estas pesquerías y cómo mantener los ecosistemas y sustentables y trabajos, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Por otra parte, hay que pensar en metas para el manejo de corto, mediano y largo plazo, ya que un plan de manejo siempre va a requerir acciones que son inmediatas, como por ejemplo empezar a tomar datos de las especies que nos interesa manejar y finalmente llegar, ¿no es cierto?, en algún momento del plan de manejo a tener pesquerías sustentables en el tiempo. Bueno, el segundo taller de la red de aprendizaje, nosotros les enseñamos a la gente a hacer planes de manejo con esta metodología que se llama FICHI, donde podemos implementar el enfoque ecosistémico y podemos armar planes de manejo de manera participativa para poder abordar el tema de la multiespecies. En un plan de manejo ocupamos un enfoque que se llama canastas de peces, donde cuando tenemos muchas especies las podemos agrupar según algunas características comunes, que puede ser su productividad o puede ser algún otro parámetro indicador como mortalidad por pesca, la CPV u otro. Bueno, en el caso del archipiélago de Juan Fernández, donde vive una comunidad de pescadores en 3 islas y que dependen de la pesquería de la langosta, ellos hace muchos años tienen un monitoreo de su pesquería y saben que dependen de 7 especies de peces para poder usarlas de carnada. Ellos son un ejemplo a nivel mundial, han creado áreas marinas protegidas y parques marinos alrededor de sus islas y ahora lo que están luchando es por generar un plan de manejo para las especies que son la carnada, pero otras que son fundamentales en el archipiélago. Y es así que fuimos a terreno y identificamos junto a ellos 43 especies distintas y ya comenzamos el proceso de construir este plan de manejo, agrupando a las especies según su estado de salud y su vulnerabilidad, y creamos canastas de manejo como la canasta de los peces pelágicos, la canasta de los peces demersales, la canasta de los peces comerciales costeros o la canasta de los pulpos, la canasta del jurel y otras especies y la canasta de otras especies que no son tan importantes como las anteriores. Bueno, Juan Fernández ya comenzó a soñar y a construir su plan de manejo multiespecífico con un enfoque ecosistémico. Y lo mismo está sucediendo aquí en la región de los ríos, donde los pescadores nos pidieron armar un plan de manejo para la sierra y su fauna acompañante. Hemos trabajado con ellos en desarrollar tanto la visión del plan de manejo como los objetivos de este.
lo que estamos viendo es un cambio fundamental en Chile en cómo se abordan los planes de manejo. Primero, nacen de las comunidades, son los propios pescadores los que quieren manejar sus especies y por otra parte, estos pescadores son ambiciosos, quieren pesquerías sustentables, quieren implementar el enfoque ecosistémico y quieren evitar problemas con el cambio climático. Ellos son los verdaderos líderes de la pesca hoy en día. Muchas gracias. Hi and welcome. My name is Carlito Turner and I work for Environmental Defense Fund. I'm thrilled to present at Cuba Ambiente on behalf of a group of partner organizations that recently launched a project called the Small Scale Fisheries Resource and Collaboration Hub. The SSF Hub is a new platform that can be used to help share knowledge about small-scale fisheries management and community development, not only within coastal communities in Cuba and the Caribbean, but with people around the world. Millions of people around the world depend on small-scale fisheries for their health, livelihoods, and culture. And there's growing recognition of the importance of small-scale fisheries at the global level, such as through the adoption of the voluntary guidelines for securing sustainable small-scale fisheries in the context of food security and poverty eradication. Although there are many stories, experiences, and efforts to implement the small-scale fisheries guidelines and address fishery challenges to support small-scale fishers and fish workers, oftentimes those stories and experiences remain in communities and are not easily shared with others around the world who can benefit from them. To address this challenge, with partners and in consultation with fishers and organizations supporting small-scale fisheries around the world, we've developed the Small Scale Fisheries Hub. The Hub can help support local leaders, small-scale fishing communities, and those working in and with small-scale fisheries to implement the guidelines. How? Through sharing knowledge, tools, resources, and processes, by connecting Hub members in direct and meaningful ways and providing a platform to share stories and learnings, and by strengthening partnerships and collaboration with people and organizations working in small-scale fisheries. To help achieve these objectives, the Small Scale Fisheries Hub is web-based and multilingual. It's accessible on computers or mobile devices, and it was designed to work in low bandwidth settings and have content accessible for offline viewing. On the Hub, you can access free tools and resources to support the well-being of communities and the sustainable use of resources. You can find and use resources such as case studies, e-courses, videos, and guides. And all of these resources are focused on specific topics or challenges in small-scale fisheries. You can also use the community features to ask questions on the Hub and to hear experiences of other Hub members. Similarly, you can respond to questions from other SSF Hub members and share your knowledge or experiences. Finally, you can use the platform to coordinate or collaborate on shared priorities and interests. All of the features on the SSF Hub are designed to help you in meeting your goals in your community. Now let's take a look at the SSF Hub website to find out more. Welcome to the SSF Hub homepage. In the top navigation bar, you can change the language to view the site in 20 different languages, allowing people from around the world to access and use the site. You can also see a search bar where you can search the site for specific terms and find matching resources, discussions, and people across the entire website. As you scroll down the homepage, you can see broad categories that you can click on to begin searching for resources. If you know a specific topic that you're interested in, you can select from options using the Smart Search tool. Further down the homepage, you'll see a featured member and story. These sections rotate monthly, and we use the space to celebrate work happening around the world. Finally, you can view trending resources and discussions. This allows you to quickly see what other website visitors are looking and talking about on the SSF Hub. Next, let's head to the resource library. In the resource library,
you can find capacity building resources, including online courses on topics relevant to small-scale fisheries, such as data-limited fisheries management. You can also find information on critical topics such as climate resilience, multi-species management, value chain opportunities, and a wide range of other topics related to small-scale fisheries. To help you find what you're looking for, you can use the blue tiles to browse by category. You can also scroll down to look at the latest resources added to the hub. But to narrow your search, head to the filters on the right-hand side of the screen. Here you can filter by resource type, for example, case study or video, and you can also filter by region or country. And finally, you can filter by language. It's important to note that we're constantly adding resources to the resource library, and we seek input and contributions from SSF Hub members. Once you click on a resource page, you can find a screenshot of the resource, a description of the resource, a link to access the resource, and information on how this resource is related to the SSF guidelines and UN Sustainable Development Goals. Next, let's go to the Community Forum. The Community Forum is a dynamic place to help build connections and exchange ideas and learnings with the global community. On the first page, you'll see the stream, which shows all of the latest activity in the forum. If you go to discussions, you'll find a place to ask questions, share information, and offer your own experience. You can share how you and your community has overcome challenges, ask a question, or answer a question posed by someone else. Importantly, you can translate the comments of others into different languages and help break down some of the communication barriers that often arise. Another feature of the Community Forum are groups. Groups provide a place for members to connect and discuss specific topic areas within small-scale fisheries. Groups are often places for coordination and problem solving around a specific theme, and they can be public or private. They're moderated by volunteer organizations and members of the SSF Hub. Today, some of the most popular groups are on topics such as technology and small-scale fisheries. But anyone can start a group on the Hub, and we expect that in the future, there will be groups dedicated to specific countries or regions, gear types, or even specific species. Another area of the Community Forum is the member directory. In the member directory, you can browse the profiles of SSF Hub members to better understand who's working on issues similar to those that you face. You can learn about their experience and reach out to experts around the world. Finally, the SSF Hub has a dedicated events page, where you can find out information on upcoming web-based and in-person events relevant to small-scale fisheries. If you're hosting an event, whether at the local, regional, or global scale, you can contact the Hub and we can share it with other small-scale fisheries stakeholders. As an example, here we are on the Cuba Ambiente event page. Here you can find information about the event and how you can register. Before I leave you, I wanted to discuss how the SSF Hub can support Cuban small-scale fisheries and how Cuba can share its knowledge with people around the world. To start, visit ssfhub.org and sign up for a free account to become a member. Then browse existing resources on Cuba or on topics critical to Cuban small-scale fisheries like climate resilience and multi-species management. While there are some resources on Cuba, we need your help to make the resource library grow. So consider contributing resources that other people around the world might benefit from. We also invite you to share your stories and experiences implementing sustainable fisheries. You can ask or answer questions on the discussion page, start or join a group, or suggest events. Cuba is a global leader in fisheries management and marine conservation. Share your stories and support knowledge sharing in small-scale fishing communities around the world. Muchísimas gracias y nos vemos en el Hub. Hi, my name is Gemma Carroll and I'm an oceans climate scientist at the Environmental Defense Fund. I want to start by saying thank you for inviting me to be part of Cuba Ambiente. It's a pleasure to be here and to be part of this symposium on small-scale fisheries.
My talk today is called Climate-Driven Species Redistribution and the Mismatch Between Predators and Prey. I'd like to thank my colleagues at EDF and NOAA for their contributions to the ideas that I'm presenting here today. Climate change is increasing the vulnerability of marine fisheries and the human communities that depend on them for their livelihoods and food security. In order to reduce this vulnerability, we need to be able to understand how marine ecosystems will respond to climate change so that we can manage fisheries appropriately and help the communities that depend on them to prepare for the future. So as a first step towards incorporating climate change into fisheries management, we can assess the climate vulnerability of various important fisheries species. So we assess vulnerability based on the following components. First, the degree of exposure to climate change that a species will experience. So this is a combination of the magnitude of climate change expected in a system and how much the species distribution overlaps with these expected changes. The second component of climate vulnerability is the biological sensitivity of the species, whether the specific attributes of this species, like its life history, its physiology, its mobility, and its prey specialism, make it more or less sensitive to climate change. So a species that has very high exposure to climate change and a very high biological sensitivity is likely to be very vulnerable to climate change. And it's important for us to know this so that we can change our management strategies now and to appropriately plan for the future by preparing to move away from harvesting species with high climate vulnerability scores. Because in species that are very vulnerable to climate change, we can expect to see population-level responses that will ultimately change their availability to ocean ecosystems and to the fisheries that depend on them. If the species does nothing as conditions get worse, its response to climate change is likely to be going extinct. However, some species might adapt to climate change. For example, their body size might change, or their physiology or behaviour might change in ways that allow them to cope with new climate conditions. Species might also move out of an area that no longer has a climate that's suitable for them into another area that's more suitable if they have the ability to disperse. This climate-driven redistribution is the climate response that I'm going to talk about for the rest of this presentation. So to understand how species might move in response to climate change, we use species distribution models. These models take observations of where species are located, either from fisheries catch, from tagging data, from citizen science projects, or from fisheries independent surveys. We then combine these geographic observations of where species occur with information on the climate conditions, both where the species are found and where they're not found, so that we can build statistical models that describe the relationship between the species and its preferred climate conditions. We can then use projections of future climate conditions in this region from ocean climate models and make predictions about which areas will be suitable for the species in the future, given what we know about the conditions that it likes to live in. And we know from these species distribution models that all around the world, important fisheries species are moving towards the poles as the oceans warm. This map shows the rate of redistribution of demersal fish, and we can see that species in some regions are expected to be moving more than 4 kilometres per year by 2050. This is changing their availability to fisheries, and particularly to small-scale fisheries that don't have the ability to follow these stocks outside of traditional fishing grounds. It's also completely rearranging the distribution of life in our oceans. Because one of the challenges of understanding the true magnitude of the responses of fish and fisheries to climate change is the fact that species in these regions are not just moving by themselves. All fisheries species are part of complex food webs, and each species depends on many others for its survival. And because of the unique physiological and behavioural attributes of each species, they're not likely to redistribute in the same ways. For example, a prey species within a food web
may move toward the pole more quickly than its predator can if they have different sensitivities to temperature or a different capacity to move when they need to. So predators and prey can exhibit a different magnitude of change in their distribution, different rates of change, or even completely different directions of change. And this can lead to either a match or a mismatch between their distributions under climate change. And both matches and mismatches can have major ecological consequences, ranging from effects on individuals to populations to entire ecosystems. And understanding these consequences will be essential for us to be able to predict the real effects of climate-driven species redistribution, so that we can plan management strategies that enable us to secure fish populations and fisheries livelihoods for the future. So for example, in a small-scale fisheries context, we might have a predator species that moves poleward more quickly than its prey, and so overlaps more with the prey's range under climate change. This predator may present new fishing opportunities if the fishermen can target this new species. But it might also mean a decline in important prey species caught by fishermen as predation pressure on that prey increases, and potentially even a decline in other predators that rely on those prey species as well, as competition between predators for these shared resources increases. Conversely, we might have a prey species that moves away from fishing grounds more quickly than its predator does. This will result in reduced fishing opportunities on the prey species and a decreased abundance of the predator if it can't find enough prey to eat, or changes to ecosystem structure as predators switch to other prey species. So predicting changes in predator-prey overlap under climate change is really important, and we need ways of measuring how spatial overlap changes from year to year or under different conditions. So some colleagues and I published a review paper a couple of years ago that describes some simple metrics to track the overlap of predators and prey under climate change, with specific applications for fisheries management. So we used a case study in the paper to show that we could use these simple metrics to give us new information about overlap between species in relation to climate variability. In this case, during anomalously warm years, which are indicated by red circles on this time series, overlap between two species of fish in Alaska was much higher, and we might expect predation mortality in those years to be higher too, which is likely to make the prey species more vulnerable under future climate change as the oceans continue to warm. And in the paper, we also identified how we can use predator-prey overlap metrics to support fisheries management. For example, we can use predator-prey overlap metrics to represent trophic interactions and predation mortality in stock assessments and ecosystem models. We can use this information to prioritize spatial closures in areas that are predicted to be important for maintaining predator-prey interactions. And we can also predict how climate change will affect ecosystems so that communities can better prepare for climate change effects. So to summarize, fishery species are part of complex ecosystems where climate vulnerability and climate responses are interconnected. When species respond to climate change, by shifting their distributions, for example, there will be flow-on effects that affect entire ecosystems and change climate vulnerability of fisheries and communities in ways that we might not immediately predict. So we really need to take a multi-species approach to understanding climate vulnerability so that we can manage fisheries more effectively and provide more information to help communities prepare for the future. So with that, I'd like to thank my collaborators at EDF and NOAA, who I've been working with on questions of climate vulnerability and species distribution shifts. I'd also like to thank all of you for listening, and I hope you enjoy the conference this week. Thanks. Soy Nadia Olivares, consultora para EDF de México, y les hablaré sobre los primeros pasos hacia los planes de recuperación de las pesquerías en México. La regulación pesquera en México se estructura de manera jerárquica,
es a través de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en donde a través de sus 3 instrumentos normativos, que son permisos y concesiones, los programas de ordenamiento y los planes de manejo, que se norman las pesquerías. También la Carta Nacional Pesquera determina cuántas son las pesquerías que se encuentran en desarrollo y el estatus de las mismas. Esta regulación también puede coadyuvarse de instrumentos para la administración pública declarados en cada sexenio o bien aquellos que sean declarados por cada entidad federativa. La Carta Nacional Pesquera menciona que existen 80 pesquerías, sin embargo 13 de estas se encuentran en deterioro. Alrededor de casi 300,000 pescadores dependen de las actividades de pesca, ya sea a través de la pesca ribereña o de mediana altura. En esta presentación nos vamos a enfocar en la pesquería de mero de Yucatán, la cual es de gran importancia para casi 12,000 pescadores en el estado. La Carta Estatal Pesquera establece que la pesquería de mero rojo y negrillo se encuentran en un estatus de deterioro. La representación gráfica muestra las estimaciones de abundancia y de biomasa que se han realizado por diversos autores y todos coinciden que esta ha ido en decremento. En EDF de México elaboramos una propuesta para realizar un plan de recuperación de la pesquería de mero en Yucatán. Para esta propuesta identificamos los cuerpos de gobernanza con los que cuenta la pesquería. Estos son el Comité Consultivo de Manejo para la Pesquería de Mero y la Red de Investigadores de Mero y Especies Asociados. Ambos cuerpos de gobernanza se encargan de revisar la información de la pesquería, así como analizar las necesidades, las problemáticas y los retos a los que se enfrentan. Hicimos una revisión exhaustiva de distintas fuentes de bases de datos, así como una descripción que ha tenido la pesquería en cuanto al manejo y otras variables que la han afectado, principalmente fenómenos meteorológicos. Hicimos una revisión documental de distintas fuentes nacionales e internacionales para poder identificar cuáles son las mejores estrategias para la recuperación de las pesquerías. A esto le aunamos un análisis consensuado de prioridades para el manejo específico para la pesquería de mero que se realizó a través de un taller en donde ambos cuerpos de gobernanza participaron y pudieron identificar las principales prioridades para el ordenamiento, la organización social, las medidas bioecológicas, la comercialización, así como la sanidad y la inocuidad. De ahí planteamos que los objetivos del plan de recuperación de mero serían identificar y abordar de manera estratégica aquellas acciones que favorecieran la recuperación de la pesquería del mero en un plazo de 5 años. Igualmente, identificaríamos aquellas herramientas para la búsqueda de soluciones y buscaríamos que las recomendaciones fueran implementadas de manera gradual, que se permitiera el fortalecimiento del ordenamiento de la pesquería, la regulación de la captura y la evaluación continua del stock de mero. También fue importante para la propuesta del plan de recuperación el fijar supuestos considerando el escenario actual. Es decir, entre ellos consideramos que el número de permisionarios y permisos se mantiene sin incremento. El número de embarcaciones autorizadas se mantiene o disminuye. La cantidad de anzuelos se mantiene sin incrementos o disminuye. El número de días de pesca se mantiene constante o disminuye. Y el máximo rendimiento sustentable está calculado únicamente para el mero rojo. También es importante mencionar que para esta propuesta la captura de mero rojo de la pesca deportiva no está considerada dentro de los escenarios, dado que no se cuenta con registros al respecto. Dentro de esta primera propuesta de plan de recuperación, identificamos 5 estrategias principales y otras estrategias paralelas. En esta ocasión les vamos a hablar solo de las estrategias principales identificadas. La primera estrategia habla sobre el ordenamiento de las embarcaciones. Dado que son 2 dependencias en México las que se encargan de ordenar y normar la navegación y el aprovechamiento de la especie,
es necesario promover acciones que permitan identificar fácilmente el número real de embarcaciones autorizadas para la pesca de mero. Esto puede apoyar a los administradores pesqueros en el seguimiento al cumplimiento, así como para la inspección y la vigilancia. La segunda estrategia se trata de habilitar una bitácora específica para el plan de recuperación. En esta bitácora se deben de registrar el número de anzuelos empleados durante las faenas de pesca por cada embarcación, así como las tallas y pesos promedios de los organismos capturados. Con estos datos se podrá contar con un mejor cálculo de la captura por unidad de esfuerzo y por ende contar con mejores estimaciones sobre la abundancia y estructura de tallas del recurso y las especies asociadas, lo cual podrá dar elementos sobre la recuperación del stock pesquero. La tercera estrategia es continuar con una temporada de veda. Sin embargo, esta temporada de veda tendrá que ser evaluada de manera continua y actualizarla si fuera el caso, además de que se deberá de incorporar la información sobre la fecundidad y las tasas de reclutamiento. Esto también podrá brindar mejores elementos en la toma de decisiones y podrá dar mejores indicios sobre la recuperación o no del stock de mero. Como una cuarta estrategia, se debe calcular de manera anual la biomasa del stock de mero. Esto permitirá contar con medidas de manejo adaptativas que fortalezcan a la pesquería y permitan reorientar el curso de estas para que el stock no se vea afectado. La estrategia 5 habla sobre contabilizar y regular la captura de mero en la pesquería deportivo-recreativa. Es importante contar con un registro de captura de mero para esta flota, ya que actualmente no se tiene registro sobre sus capturas. Además, es necesario identificar si la bolsa de captura para la pesca deportiva se mantiene o se debe actualizar. Una vez que se comience con este registro, este deberá ser integrado a la estimación de la biomasa del stock. Para estas estrategias también apoyamos en la construcción de una red de aprendizaje. Esta red pretende brindar un foro abierto para que los cuerpos de gobernanza y el sector pesquero difundan información sobre el manejo y la ciencia que fortalezcan la recuperación de la pesquería. Este plan de recuperación aún se encuentra en desarrollo y una vez que se implemente deberá ser actualizado de manera constante en cuanto a sus tres dimensiones, las económicas, las humanas y sociales y las bioecológicas. Por su atención, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Eva Coronado y les voy a presentar este trabajo que se titula Conexión entre los recursos, los usuarios y la cadena de suministro, una vía para lograr objetivos socioeconómicos. ¿Por qué es importante conocer la conexión entre los recursos, los usuarios y la cadena de suministro? Bueno, porque esto nos va a permitir contestar y responder preguntas sobre el qué, el cómo y el quién, sobre los usuarios, los recursos, la distribución, mercados y consumidores finales. Toda esta información nos va a permitir una línea base de datos biológicos, sociales y económicos que a su vez nos van a dar pauta para establecer estrategias de manejo sostenibles y una gobernanza efectiva. Además, toda esta información es una pauta y es una línea de entrada para entender y analizar una cadena de valor de un sistema de producción pesquero. Pero, ¿cómo analizamos una cadena de valor pesqueros? Bueno, sabemos que los sistemas enfocados en recursos pesqueros son altamente complejos y dinámicos y existen muchas metodologías o trabajos que han evaluado cadenas de valor, pero en lo particular yo les voy a presentar la cadena de valor sostenible, un concepto publicado por FAO en 2014, donde se promueve el uso y la necesidad de incorporar elementos de índole social, económica y medioambiental para evaluar cadenas de valor desde una visión integral. Esta información completa del sistema de producción nos va a permitir establecer estrategias sostenibles a largo plazo y también se realza la importancia de entender las escalas de producción y cuáles son los actores involucrados en cada uno de estos actividades de producción en términos de índole local, nacional y aquellos productos que tengan una visión para exportación. Uno de los puntos básicos de
la cadena de valor sostenible se refiere al mapeo de la cadena de valor en términos de cadenas de valor descriptivas y normativas. Como su nombre lo indica, las cadenas de valor descriptivas nos permiten un mapeo de la estructura de la producción y entender quiénes son los actores involucrados, y las cadenas de valor normativa nos permiten establecer quiénes son las instituciones y los responsables del manejo y de las estrategias de vigilancia en cada uno de los eslabones de la producción. Es importante conocer aspectos de precaptura y captura relacionados con los recursos, los usuarios y los proveedores de insumos, actividades de postcaptura, procesamiento, empaque y productos terminados, y por supuesto distribución y venta a todas las escalas, en términos locales, nacionales, exportación, y entender y conocer quiénes son los consumidores y aquellos grupos que tienen acceso final a los productos ya listos para consumo. Las cadenas de valor o el análisis de cadena de valor de productos pesqueros tienen que ser flexibles y adaptados a los entornos socioeconómicos específicos de cada uno de los recursos que pretendamos evaluar. Aquí les presento 7 puntos básicos que se requieren para comenzar un mapeo de la estructura de cadena de valor. Primero son los puntos de entrada, conocer a los productores primarios o grupos de hombres y mujeres y niños, la colecta de datos tanto de campo como de recolecta de datos oficiales previamente recopilados en términos de producción, procesamiento, transporte, consumo. También definir las escalas es básico en términos espaciales y temporales, los segmentos de la producción, nuevamente precaptura, captura y postcaptura, eficiencia de la producción en términos de la cadena de suministro, los transportes y la trazabilidad que puede tener el producto, la gobernanza, influencia y los roles de los actores que participan en los procesos de extracción y comercialización, y finalmente entender la regulación oficial y las dependencias que participan y que promueven las estrategias de manejo y su publicación. Basados en esta metodología y en estas líneas de acción que les presenté, nosotros la seguimos para desarrollar un mapeo de la producción de la pesquería de pulpo mexicano, que es el caso de estudio que les presento a continuación. ¿Y por qué elegimos la pesquería de pulpo? Porque esta ocupa el 4º lugar en valor de la producción. La península de Yucatán aporta el 98% de la producción nacional y consideramos que es uno de los productos más importantes para la región. Además, México es el 3er productor de pulpo a nivel mundial y entonces este recurso es de suma importancia para la economía en el país en términos de aportes por concepto de pesquería. Empezamos a desglosar la información en términos biológicos y socioeconómicos. Esta pesquería está sostenida en 2 especies, que es Octopus maya y Octopus vulgaris. En términos socioeconómicos participan más de 15,000 pescadores. Esto se refiere a que emplea directamente un número importante de pescadores e igual número de familias que dependen de esta actividad. En términos de embarcaciones, cerca de 5,000 embarcaciones participan en la captura de este recurso y el 90% de ellas son consideradas de pequeña escala o artesanales, menores a 10 metros de eslora. Además, en términos de licencias, se han otorgado oficialmente cerca de 1,200 licencias y nuevamente el 90% es para pesca artesanal. Cabe resaltar que este recurso se captura con un arte de pesca endémico, que es amigable con el medio ambiente y que no daña a los ecosistemas. Esto es pequeñas embarcaciones de madera con unos varas de bambú donde se coloca la carnada, que son por lo general cangrejos. En cuanto al valor y volumen de producción, se resalta que en la última década se ha producido entre 25 y 30,000 toneladas de pulpo, especialmente ha ido incrementando en los últimos años. De este volumen total, el 70% aproximadamente es capturado por
la flota de pequeña escala o artesanal, y el porcentaje restante es capturado por la flota semi-industrial. Aquí resaltar la importancia de la pesquería de pequeña escala en términos de productos de alto valor, y en esta pesquería en especial pues la captura es sostenida por este sector de la pesca. En cuanto a las comunidades, pues son 16 comunidades que dependen de la captura de pulpo en la península de Yucatán, y aquí se resalta la comunidad de Progreso, que es donde desembarca la flota semi-industrial. Las 15 comunidades restantes pues operan exclusivamente flota aérea. En cuanto a la distribución, identificamos que entre el 30 y 40% de la producción en promedio en la última década ha sido exportado a la Unión Europea, un 10% a Asia y Estados Unidos, y el porcentaje restante, que es como entre el 50 y el 60%, es para consumo nacional, especialmente para la península de Yucatán, en la región de Quintana Roo, que es el sitio, un polo turístico muy importante, y hacia mercados nacionales de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. También identificamos que el pulpo se distribuye principalmente entero, fresco y congelado, y existen pocas actividades de post-proceso fuera de los que les acabo de mencionar. En cuanto a los usuarios y conexiones, pues encontramos que es una estructura de cadena de valor sumamente compleja, donde participa el mayor número de usuarios, un gran número se concentra en las comunidades, en grupos pesqueros y recolectores. A nivel de la península operan cooperativas pesqueras, minoristas locales e intermediarios, que son los que reciben el producto directamente de los pescadores, y a través de ellos se entrega hacia los mayoristas o las plantas exportadoras, que son las que están certificadas para poder distribuir el producto fuera de México. Estas plantas exportadoras son las que básicamente distribuyen el producto hacia los mercados nacionales y al internacional, porque son a través de ellas que se realiza la exportación. Entonces identificamos que hay una conexión de orden jerárquico, porque hay un grupo que tiene el control tanto de la producción como de la distribución de pulpo. ¿Cuáles serían las condiciones para alcanzar la sustentabilidad? Pues investigaciones y normativas bajo una visión transdisciplinaria, y promover el mapeo de cadenas de valor descriptivas y normativas para conocer la estructura de la producción de todos los productos pesqueros. Finalmente, pues agradecer la atención, y si gustan más información sobre las metodologías y técnicas para mapear cadenas de valor enfocadas a recursos pesqueros, pues aquí este es un paper que salió recientemente y donde pueden encontrar más información asociada al trabajo que les acabo de presentar. Muchas gracias y saludos para todos.